Señor vicepresidente de la Asamblea, buenas tardes. Yo iba a empezar con el tema que le propusimos, pero me acabo de enterar que aquí es el Día del Amor Imposible y le hago esa pregunta indiscreta de entrada. ¿Tuvo usted, no tiene usted porque lo meto en problemas, tuvo usted un amor imposible en su vida? Bueno, voy a meterme en problemas porque estoy este rato en mi casa y está cerca mi esposa, así es de que me voy a abstener de responder la primera pregunta. Okay. El único amor que tengo es mi esposa en este momento. Qué bueno. No, yo sí entiendo, ahora sí, pero en el pasado no, pero no vamos al pasado. Es vamos un hombre inteligente. Vamos al presente. Doctor, yo quiero saludar su posición de pedir que se diferencie casos de secuestro dentro de ese grupo de 269 que van a tramitar amnistía, de casos de activismo social y de otra índole, porque usted destacó que el secuestro no es susceptible de amnistía. ¿Cómo hacer para separar la paja del trigo, como dirían? Aplicar la ley, aplicar el marco jurídico y obviamente la Constitución Política de la República, que es la obligación de todo ciudadano. En cuanto estamos dentro de la Asamblea Nacional, nos mandaron a votar en paquete, que era absurdo. Se debería haber votado por temas, no por procesos, para ir haciendo las diferenciaciones. Sin embargo, al votar por paquete me tocó a mí esgrimir mi voto favorable, porque estaba de acuerdo con la mayoría de amnistías, pero decirle que no estaba de acuerdo en las que el marco legal, el artículo 120, número 13 de la Constitución, establece, como el caso del secuestro, que no es posible dar la amnistía. Y si nos sujetamos a la información de la Fiscalía, en donde está tipificado el delito por el cual se está sustanciando la causa, y es secuestro, simplemente ya ni siquiera deberíamos analizarlo. Tendrá que resolverse ya en el momento oportuno a través de una sentencia. Esa fue la razón para dividir mi voto con las excepciones del caso. Pero partamos del hecho cierto de que la amnistía es perdón y olvido, perdón del proceso o de una pena de existir, es decir, cabe cuando existen delitos. Obviamente que tienen que ser delitos políticos, como la rebelión, como el terrorismo, de acuerdo con el 29 del COIP, así suena en términos duros, pero cabe ahí, es decir, si reúnen los requisitos de ley, los requisitos constitucionales, aplicando esa normativa tenemos que dar paso. Y esa será nuestra posición en el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero los que no caben, no caben. Doctor, ¿cómo hacer que lo que no se hizo en la comisión se separe cuando este asunto se trate en el Pleno? Es decir, que se consideren por lo menos 4 categorías como se propuso y no se vote en paquete. Bueno, es que el informe no es vinculante, porque de ser vinculante ya simplemente iría al Pleno para que sea ratificado. Por lo tanto, el Pleno tiene la facultad, frente al ponente que será el asambleísta Ruiz, tendrá la posibilidad de decidir de que se lo trate tema por tema. Obviamente que no implica el tratamiento de 264 trámites, si no hay trámites de los cuales están involucrados tal vez en paralización de un servicio público 30, 40 personas, es decir, ese tema será único y se podrá evacuar, no iremos más allá de unos 12 o 15 trámites, pero hay que hacerlo así para que se aplique el derecho. Ve, había un tema estrictamente de derecho civil, que un juez le ha adjudicado mediante sentencia ejecutoriada a ciertas personas un X terreno, pero la comunidad dice que no, que ese terreno ancestralmente ha sido por posesión de ellos y por lo tanto se oponen y que ello ha provocado inconvenientes ya entre privados y que demos amnistía. No, hay que ir a la esencia. ¿Qué es la amnistía? Perdón y olvido. ¿Quién perdona? El Estado. ¿A quién le faculta el Estado perdonar a través de la ley de la Constitución? A la Asamblea Nacional, que es la que tiene la posibilidad de hacerlo luego del trámite correspondiente. ¿Cómo damos perdonando nosotros en el caso de secuestro, por citar un ejemplo, a los policías que fueron secuestrados? Ellos, por más policías que sean, por más que pertenezcan al Estado, siguen teniendo también sus derechos privados, particulares. El día de mañana, mientras los policías decían, ¿y ustedes cómo así en el derecho privado nuestro han procedido a dar amnistía y por lo tanto nosotros quedamos en indefensión? Entonces, es cuestión de aplicar la lógica y el derecho y llegar a las conclusiones. Y esperemos Ahora, que así lo haga el Pleno de la Asamblea. ¿El tema del secuestro se aplica a Isa y Vargas? A ver, el señor Isa me parece que tiene 4 o 5 expedientes de amnistía. La mayoría son factibles, la paralización de servicios públicos, incluso algunas otras situaciones, pero no el caso de secuestro. Me parece que es específicamente el caso de los policías en el edificio de la Casa de la Cultura en Quito, en donde se dio. ¿Y qué es el secuestro? Es la retención contra la voluntad de una persona. No es necesariamente que le secuestren a una persona y le vayan llevando fuera del país o a esconderle y pedir un rescate. Así no, si a ustedes les retienen contra su voluntad, es secuestro. Así lo presentó la normativa penal y tenemos que seguirnos a lo que dice el derecho
el derecho público y aplicarlo Para mí estrictamente. una novedad. Hay otros casos de los cuales... Sí, siga. Siga. Hay casos del 12 de octubre del 2020, Carlos. No de octubre del 2019, sino del 12 de octubre del 2020, en donde algunos dirigentes indígenas, campesinos, sociales, van hacia un monumento, me parece que de la reina Isabel. Correcto, en la Madrid y 12 de octubre. Van en esa fecha a hacer su manifestación respecto, entiendo, en contra de la conquista, de descubrimiento de América, qué sé yo, y proceden a la destrucción de un monumento, la destrucción de un bien ajeno. ¿Cómo podemos nosotros ahí dar la amnistía? Cuando la amnistía en esencia, si bien busca la pacificación social, pero implica justamente ese perdón del Estado. Cuando existe una protesta justa, como fue contra el decreto ejecutivo del presidente Moreno, ahí hubo una protesta que incluso podía ir a derrocar al gobierno en el extremo de los casos, pero van a justificarse por el reclamo de sus derechos, por el costo de Señor vicepresidente, acaba usted de decir que incluso el terrorismo puede ser incluido en casos de amnistía según la nueva redacción del COIP. ¿Oí bien? 29 del COIP. No, están el terrorismo y algunas otras normativas dentro de los delitos políticos. Ok, ahora entonces, mire. Así suelen duros los términos, pero esa es la realidad. Y si está dentro del marco legal, lo que yo he dicho, no veamos de qué sector son, de izquierda, de derecha. Aquí tenemos un penalista, penalista, lo vamos a revisar enseguida. El otro, a usted lo mete en líos de esto con Pachacutic, porque su posición va a llevar a la cárcel a algunos de Pachacutic. Bueno, no a la cárcel, sí, un proceso legal. Muchos trámites todavía están en indagación, muy pocos están con llamamiento a juicio. Yo lo que he dicho, y con los colegas asambleístas del movimiento Pachacutic me llevo muy bien, no tengo ningún problema. No es una cuestión, como decía, de izquierdas, de derechas, de posiciones de anticorreísmo, de ir en contra de los defensores de la sociedad, sino es de aplicación de la ley. Le reitero, lo felicito por tomar esa línea ya racional, para llamarlo de alguna manera, y ciertamente muy valiente, porque su posición no es la más popular, pero es la más necesaria. Virgilio Saquicela, vicepresidente de la Asamblea sobre las amnistías. Les recuerdo que estamos